tal? ¿Cómo están? Una vez más en Vivencias Victoriosas para JCG Discapacidad Nacional. Tengo el gusto de conversar hoy con un joven de la zona sur del Gran Buenos Aires, de Lomas de Zamora. Es socio fundador y presidente de la Asociación Argentina de Electrodependientes, impulsor de la Ley 27351 del año 2017. Fue reconocido con la mención Medios por la Inclusión en Discapacidad en el año 2019, otorgada por el Honorable Senado de la Nación Argentina, entre otros reconocimientos. Se desempeña como director de inclusión en el Instituto Municipal de Discapacidad y Personas Adultas Mayores, INDIPAM, del municipio de Lomas de Zamora. Cursa la carrera licenciatura en Gestión de Políticas Públicas en la Universidad Nacional de 3 de Febrero y es extensionista jurídico egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Un gusto recibir y conversar hoy con el señor Mauro Stefanisi. ¿Qué tal, Mauro? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, un gusto recibirte y quiero empezar por un aspecto de tu vida personal, familiar. Sos papá de Mauro y Joaquín y tal vez muchos no te conocen y están visualizando este video y quisiera que nos cuentes esta etapa de tu vida y a raíz de eso, bueno, todo lo que fue surgiendo. Exacto. Bueno, Joaquín fue nuestro primer hijo, junto a Mayra, mi esposa. Joaquín nació muy prematuro extremo, pesando 700 gramos. Estuvo casi un año internado en terapia intensiva y después, debido a su patología, que era crónica, bueno, se planteó la posibilidad y bajo internación domiciliaria para mejorar la calidad de vida de él, la de todos nosotros, para liberar también una cama en el ámbito hospitalario, y a partir de ahí comenzó otra lucha que tiene que ver con la necesidad de la energía eléctrica como un insumo básico y un soporte vital para esa internación domiciliaria. Por supuesto que todo ese primer año fue muy duro, fue muy complejo, tuvo más de 10 cirugías, fue un año realmente difícil para todos nosotros. Creo que nadie está preparado para afrontar esa situación. Uno espera, cuando se entera que va a ser padre, nada, ¿no? Digo, un embarazo normal, sano, y después poder ir con tu hijo a tu casa. Tardamos un año en poder traerlo, y cuando pudimos traerlo, lo trajimos bajo este esquema, con una enfermera, con médicos, con kinesiólogos, con fonoaudiólogos. Yo siempre digo que sacamos todos los peluches y todos los autitos que teníamos para poner sonda nasogástrica, baclofeno, medicamentos, todas las cuestiones que él requería. Y a partir de ahí, yo siempre cuento también que nadie nos comentó la importancia de la energía eléctrica y la necesidad. Hicimos curso de RCP, aprendimos a cambiar sondas nasogástricas, aprendimos luego a cambiar botón gástrico, pero nadie nos explicó qué hacer frente a un corte de luz. Lo que parecía una obviedad, estos equipos como el respirador, la bomba de alimentación, el concentrador de oxígeno, el monitor multiparamétrico, la gran mayoría no tiene batería, y si tienen, dura muy poco. Y en ese ámbito y en ese contexto fue que sufrimos un primer corte de luz. La empresa no dio respuesta, tuvimos que trasladarnos a algún familiar, y bueno, y a partir de ahí empezamos una lucha, justamente para obligar a las empresas a que nos entreguen una fuente alternativa de energía. Y en el medio de todo eso sucedieron todos los fuertes incrementos tarifarios con el comienzo del gobierno de Mauricio Macri, por lo cual también incorporamos la tarifa gratuita, entre otras cuestiones que planteó la ley. Creó el Registro Nacional de Electrodependientes, se estableció una línea 0800 gratuita que funciona las 24 horas. Bueno, pero bueno, tiene que ver todo a partir de la experiencia personal con Joaquín, que fue nuestro primer hijo, y falleció en 2020, unas semanas antes del aislamiento social preventivo y obligatorio. Sí, lamento muchísimo esta pérdida, pero sé que él, pienso que a raíz de toda esa situación, tal vez una apreciación personal, pero tal vez en algún aspecto lo comparten ustedes también, vos y tu familia, tu esposa, porque a raíz de toda esa situación, todo lo que se generó
y cómo pudieron alcanzar, bueno, a raíz del dolor, ¿no? Y de toda esta experiencia, pudieron alcanzar, y como bien decía cuando te presenté, que vos fueras el impulsor de la ley 27351, que es la que justamente vos mencionabas, que garantiza la gratuidad de un servicio alternativo en caso de un eventual corte de energía, eh, y también que haya esos equipos justamente, que estén al alcance de las familias con su instalación y el suministro. Pero ¿qué pasó ahora con el cambio de gobierno? Que ahora sé que hay derogaron unas resoluciones, hay unos decretos que están obstaculizando esta ley. ¿Cuál es la situación Exacto. actual? Bueno, ahí pasan dos cuestiones que son igual de graves, ¿no? La primera, yo te mencionaba que la ley crea el registro y ese registro es la puerta de entrada a todos los derechos que están establecidos en la ley. Por lo cual, si no ingresás al denominado REX, que es registro de electrodependiente por cuestiones de salud, no podés reclamar absolutamente nada. Ese registro se debe renovar cada 2 años. Hoy lo que está sucediendo es que hay muchas renovaciones que se están rechazando, personas que hace muchos años son electrodependientes y hoy los rechazan. Ahí te hago un pequeño asterisco, una nota al pie, después te la digo en el término rechazan. Y después solicitudes nuevas que están demorando 6 7 8 meses, al igual que renovaciones también. Entonces, esto, ¿qué es lo que sucede? Los que rechazan le están llegando facturas de 250.000 pesos, los amenazan con retirarle la fuente alternativa de energía a los que la tienen. eh, y después tenés demoras, hay personas que les vencía en febrero el registro, la misma disposición del Ministerio de Salud te dice que tenés que renovar 30 días antes, por lo cual lo empezaron a renovar en enero, pasó febrero, marzo, ya no están en el registro, porque el Ministerio de Salud todavía no los volvió a renovar. Abril, mayo, junio, bueno, hay casos de 7 meses que todavía no los renovaron. Por lo cual ahí también está sucediendo lo que mencionaba de la factura, la amenaza de la FA y demás. El pequeño asterisco que te decía recién tiene que ver con que tampoco son rechazos, sabemos, o quizás uno no lo sepa, pero para que haya un rechazo tiene que haber un acto administrativo que justamente te rechace esa solicitud y ahí uno puede seguir por la vía administrativa, puede presentar un recurso de reconsideración y una vez agotada esa vía administrativa puede ir a la justicia. Bueno, ellos lo que hacen, te envían el expediente a guarda temporal, que es como enviarlo a archivo, por lo cual te imposibilitan de esa posibilidad, no te notifican y te generan más trabas burocráticas para poder acceder a ese derecho. Perdón. Y lo segundo, que no menos importante, que vos bien lo mencionabas, con una sola resolución del ENRE, derogaron 3 resoluciones que lo que establecían básicamente era poder garantizar el acceso a la fuente alternativa de energía. ¿Por qué? Lo voy a tratar de hacer lo más simple posible. Para acceder a la fuente alternativa, como va conectado a 220, tenés que presentar un certificado que se denomina de conformidad de instalación eléctrica que lo otorga un electricista matriculado. El solo certificado tiene un valor importante porque hay que pagar al colegio de técnicos de la provincia que sea y demás. Pero lo que sucede es que cuando va el técnico, el electricista, salvo que te compres un departamento nuevo en Puerto Madero o en el lugar que sea, la instalación nunca está de acuerdo a la normativa que fue variando. Entonces te dice que tenés que hacer la descarga a tierra, que el color del cable no está normado, que lo que se enchufa va por un lado, la iluminación por el otro. Bueno, prácticamente son instalaciones nuevas de 500.000, 400.000, entre 400 y 600.000 pesos. Eso generaba una imposibilidad para acceder a este derecho consagrado por la ley. Entonces lo que se hizo con la gestión anterior fue, se creó un fondo solidario con las multas que se le cobraban a Enoria de Sur y ese dinero iba a la readecuación interna. Entonces vos, teniendo un familiar, te anotabas, te hacían la readecuación interna para también tener las medidas de seguridad y te instalaban la FAE. Bueno, todo eso se cambió con esta sola resolución que derogó todo eso y estableció los nuevos criterios
y el nuevo procedimiento. Ahora solo podés acceder a ese financiamiento si no superás la línea de la pobreza. Es decir, si no superás una canasta básica total. Y ya no es Claro, el ENRE en su rol de Estado el que controla. Y ahora tenés que ir directamente a la empresa, ya sea de Norte o de Sur. claro. Y es sumamente engorroso en todos estos aspectos que vos mencionás. Por un lado, el aspecto económico para hacer esas remodelaciones. Ya entiendo que no está ese fondo entonces disponible para tal fin. Y las familias están con el apremio de mantener a su familiar, a su ser querido conectado a esos aparatos que son lo que va a depender la vida de esos pacientes o de esas personas con distintas discapacidades. Es así, ¿verdad? Que no se está contemplando ninguno de los aspectos, o esto, bueno, lo que está derogando es justamente lo que beneficiaba a las personas electrodependientes y o sus familias, porque a veces son niños o adultos mayores, que se encarga justamente la familia de hacer toda la tramitación y procurar que tenga ese aparato y ese suministro eléctrico. Me imagino que están tomando medidas también o haciendo algún petitorio, ¿qué medidas están tomando a raíz de esto? Como vos sos el presidente de la Asociación Argentina de Electrodependientes, ¿no es Yo cierto? te pido disculpas que estoy saliendo de una gripe, entonces estoy con un poquito de No, no tos. te preocupes, yo estoy más o menos igual, Disculpa un así que poco, no, disculpa un poco la tranquilo. nota. ¿Podés Sí, hablar? No sé si no podés hablar o sí, querés sí, sí, sí. tomarte Y un ahí me tomo ratito. un mate. Nosotros estamos haciendo dos cuestiones. La primera, con un grupo de abogados, estamos presentando recursos de amparo para estos casos que están rechazando. En realidad, por esta cuestión que yo te mencionaba, que ellos envían a guarda temporal, se presenta primero un pronto despacho bajo la advertencia que si en el término de 15 días no recibimos respuesta, quedamos habilitados para ir por vía judicial. Ya presentamos más de 20 recursos de amparo. Esos expedientes se están empezando a mover y muchos de esos expedientes ya fueron sacados de guarda temporal y tienen resolución favorable. Por lo cual, tan equivocados no estamos cuando decimos que están mal rechazados, porque si no, ellos hubieran dejado que el juez decidiera, que fue lo que sucedió en la última reunión que tuvimos con el Ministerio de Salud, cuando ellos no daban sus argumentos, le dijimos terminémoslo acá, no nos vamos a poner de acuerdo, ustedes están haciendo una lectura errónea de la ley, porque básicamente lo que dicen ellos es electrodependiente si se muere por un corte de luz. Y la verdad que la ley habla de cuestiones de vida y de salud, y los que rechazan es porque no están 24 horas conectados. De ninguna manera, la ley establece que sos si usás un equipo de electromedicina, sea 8, 12 o 24 horas. Claro, Eso y por otro lado, estamos junto a Carlos Castañeto, Daniel Arroyo y distintos diputados de distintos bloques, porque también está acompañando la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda, una modificación a la ley 27.351 que modifica justamente el artículo 1 que denomina quién es electrodependiente, deja en claro que es la persona, perdón, que utiliza un equipo de electromedicina, ya sea de manera continua o de manera intermitente, para no dejar ese aspecto que era obvio a la libre interpretación de un gobierno que va buscando la coma al punto para poder restringir, rechazar y reducir el registro como ya lo redujo en un 14%. Ese proyecto se iba a tratar el día de mañana, miércoles, ya en la Comisión de Discapacidad. Se convocó a una reunión, a una sesión en la Cámara de Diputados, por lo cual se suspendió la comisión, pero bueno, se tratará la semana que viene y después tiene que sortear lo que es la Comisión de Energía y de Presupuesto y Hacienda. imagino, porque no lo sé en realidad, pero que estas medidas se tomaron de forma arbitraria y que ninguno, y en tu caso especialmente, no fueron consultados en absoluto. Bueno, eso que decir para nosotros es fundamental y es clave porque nadie nos convocó, nadie nos consultó, nadie absolutamente nos tuvo en cuenta para nada, tanto con la gestión de Alberto Fernández como con la de Mauricio Macri. Siempre fuimos tenidos en cuenta para reglamentar la ley,
Porque es importante cuando uno diseña una política pública, desde un escritorio, sin conocer la realidad de cada familia, poder, en principio, ver cuál es la realidad de ese destinatario de esa política pública. Nadie nos consultó, ni nos avisaron, nos enteramos cuando empezaron a rechazar, hicimos 2 intentos fallidos de reuniones con el ministerio que no nos quisieron recibir, y en la tercera fue donde finalmente nos recibieron y nos dijeron esto, mira, eh, hay casos que no lo son porque no están las 24 horas conectados y el equipo, según resolución ANMAT, tienen una batería externa. Claramente no conocen la realidad, cuando además una obra social te da un equipo, no te lo da nuevo, por lo cual a mí no me interesa lo que dice la resolución de ANMAT, porque a vos te dan una bomba de alimentación que hace 10 años la ven reciclando y en vez de tener 4 horas de batería tiene media hora o 5 minutos. Y bueno, claramente nadie avisó, ni consultó, ni nada por el estilo. Fue una medida que tomaron ni bien asumieron desde un lugar de moralidad que vienen a ordenar y hacer todo bien porque hubo nada, excedente y distintas cuestiones, lo cual hay una contradicción muy grave porque la persona que siga a cargo del registro es la que entró con la gestión de Ginés González García y de Alberto, por lo cual el mismo que te dice, mira, Mónica, no sos electrodependiente sin que haya cambiado tu patología de base, sin que haya cambiado el equipo que utilizás y sin haber cambiado la normativa, es el mismo que hace 2 años te dijo que eras. Por lo cual, Claro. si ese asesor médico hubiese hecho mal las cosas, hoy no estaría con la continuidad en el cargo, supongo. Lo cual es todo un delirio, digamos. Sí, y es lamentable porque como bien decíamos, es fundamental para estos pacientes electrodependientes porque depende, es como la gran diferencia entre la vida y la muerte. Lamentablemente es así, a ese extremo. Yo lo entiendo desde ese lugar. Y antes de ya cerrar y despedirnos, que te agradezco tanto que nos hayas concedido este ratito para charlar y conversar de esta problemática y que esperemos que sean escuchados y atendidos y que, bueno, los que han recurrido a la justicia, vos mencionás que hay resoluciones favorables y me alegro por eso porque sé que son pacientes que verdaderamente lo necesitan. Si no, imagínate no estarían la justicia otorgándoles este fallo. Quería que nos comentes, aunque sea brevemente, sobre tus libros, ¿no? Que yo tengo aquí Conectados por Siempre, Conectados a la Vida, y Joaco nos conecta, lo imposible solo tarda un poco más, como para cerrar este espacio tan lindo que nos pudiste contar, bueno, esta problemática tremenda por la que están pasando. Tengo entendido cerca de 12.000 electrodependientes había y ahora se redujo por esto que están rechazando estas renovaciones, alrededor de Exacto. 10.000. A diciembre había 13.500 y ahora hay cerca de 10.000, justamente por esto que Sí, te mencionaba. Después, bueno, lamentable. respecto a los libros, bueno, como vos bien mencionabas, escribí un primer libro que se llama Joaco nos conecta, que cuento todo lo que tiene que ver con ese primer año, todas esas vivencias, desde dormir en una sala de espera, no poder ir a ver a tu hijo porque son muy pocas las terapias intensivas abiertas, y eso también es un sufrimiento, que seas una visita. Nosotros entendíamos que éramos parte y el amor que teníamos para darle a Joaquín en ese momento era parte del tratamiento que él necesitaba, poder hablarle. Bueno, todas las vivencias que fuimos atravesando durante ese año que fue muy difícil, fue muy duro, y ese libro termina justamente cuando llegamos a nuestro domicilio y se nos corta la luz y no sabíamos qué hacer. Y el segundo libro arranca en ese episodio, se llama Conectados a la Vida, rumbo a la Ley Nacional 27.351, y cuento todo un largo recorrido que yo traté de resumirlo muy brevemente, pero fue un camino de 2 años, de ir por los medios, de ir al Poder Judicial, de ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nada, fue un camino enorme de golpear puertas, distintos diputados, senadores, ir a los medios de comunicación. Bueno, todo eso junto a unas historias que nos fuimos encontrando y si fueran entrecruzando, lo cuento en el segundo libro, Conectados a la Vida.
Y el tercer libro yo digo que es el libro que nunca hubiese querido escribir, que Conectados por Siempre, donde cuento, bueno, todo lo que tiene que ver con, es un libro más personal, todo lo que fuimos viviendo como familia, con nuestro segundo hijo Juan Ignacio, junto a mi esposa, atravesando un duelo, la pérdida física de, de Joaquín, tras su fallecimiento, que fue una semana antes de la pandemia, que nos tuvimos que aislar, que no podíamos ir al cementerio, distintas cuestiones. Es un libro un poco más duro, pero que trata de dejar un mensaje de que hay que seguir para adelante. En nuestro caso, nuestro segundo hijo fue un motor para eso. Hay un capítulo entero que se llama Juan Ignacio, entonces tiene que ver con, ahí viene Juan Ignacio, estábamos hablando de él, el segundo hijo, y el tercer libro tiene que ver con resiliencia y con todo lo que te mencionaba. Y llegó Juan Claro, Ignacio. bueno, qué sumamente interesante lo que nos estás transmitiendo y seguramente más de uno ya nos despertás la inquietud por acercarnos a la lectura de esas páginas. Te agradezco enormemente este tiempo, todo lo que nos comentás y ojalá que en una próxima charla, en un próximo encuentro, podamos tener mejores, buenas noticias para todos los electrodependientes y las familias, que son sin duda los afectados a raíz de este cambio, ¿no? Esta derogación, estas resoluciones que afectan tan drásticamente la vida de las personas con discapacidad y que son electrodependientes. Quiero dejarte un saludo muy grande, un cariño de nuestro productor y director, el señor Juan Carlos Gallarín, y de todos quienes hacemos JCG Discapacidad Nacional, y agradecerte nuevamente y a tu familia porque te está prestando un ratito más, sé que estás muy ocupado y también estudiando. Y bueno, ahí con tu hijito Nacho le mandamos un beso también a él y a toda la familia. Y será hasta cualquier momento. Muchísimas Dale, muchas gracias. gracias por el llamado, por el espacio, por el interés en la problemática y por todo el laburo que hacen dándole visibilidad a la discapacidad. Así que A muchísimas la gracias. situación tan particular. Muchísimas gracias, Mauro Estefanici.